Las saludamos y los saludamos a todos. Creo que el primer panel de testimonios nos ha dejado bastante con qué empezar a tejer las conversaciones del día de hoy. Vamos a iniciar esta segunda sesión con un panel que hemos denominado Evidencias. Y ahora les cuento más adelante de qué se trata para darle indicaciones también a nuestros invitadas y a nuestros invitados de hoy. Pero antes de eso quiero agradecer un poco a esas 23 universidades que nos hemos juntado para hacer posible este evento de hoy. Muchas personas tendríamos que nombrar para que fueran justas esos agradecimientos. Lo voy a dejar así, con 23 universidades en Colombia y en Estados Unidos. Pero también quiero agradecer al curso de Seminario de Antropología en Colombia que nos visita hoy desde la Universidad ICESI. Un saludo muy especial para ellas y para ellos. Y por supuesto, felicitarlos en este Día de la Afrocolombianidad que, como ya mencionaba Andrés al inicio de este evento en la mañana, es un día muy importante que nos ayuda también a pensar las circunstancias en las que sucede este paro nacional y las deudas históricas que cargamos como país y como sociedad. Entonces voy a arrancar con un poquito de mención a nuestras redes por donde nos pueden seguir. También acuérdense que hay una transmisión que está siendo simultánea en inglés en la página de Rutgers, más específicamente en el programa de Criminal Justice. Aquellos que nos quieran seguir solo por el Facebook en castellano pueden hacerlo por el Facebook de Antropología y CESI, pero también creo que por ahí pueden encontrar otras retransmisiones que ya se están haciendo. Y por supuesto, si están aquí en Zoom con nosotros, pues ya habrán encontrado los lugares para hacer la traducción simultánea para aquel que la necesite o aquella que lo necesite, y con gusto podremos solucionar cosas sobre la marcha. Hoy nos acompañan en este panel de evidencias 5 personas que les voy a presentar a continuación de manera muy rápida, sobre todo porque sus trayectorias implicarían una presentación más amplia, pero quiero que conozcan a Vicenta Moreno de la ONG de la Casa Cultural del Chontaduro, a Alejandro Rodríguez de la ONG Temblores, que ha tenido un rol muy protagónico en estas manifestaciones y protestas durante estos 24 días ya, a Natalia Arenas, del portal de periodismo 070, a Juan Diego Quesada, del diario El País España, de quien hemos leído ya varias de sus crónicas sobre estos días, y a Luis Muñoz, del canal France 24. Entonces, muy bienvenidas y bienvenidos todos. Les voy a contar solo un minutico que tenemos cada uno entre unos 12 15 minutos para la intervención inicial, y luego abriré una sesión en la que podremos hacer de pronto una conversación con las preguntas que lleguen al chat o con preguntas que tenemos preparadas nosotros como organizadores. Quizás mencionar para aquellos que nos escuchan que el panel tiene una idea en la que evidencias entendemos algo que tiene que ver particularmente con este rol que ustedes tienen como personas que están involucradas en la producción o en la generación de información sobre estas movilizaciones. Algo que ha sido relevante para estos días es el manejo, justamente como en otras situaciones de crisis que hemos vivido, cómo se está presentando esta información, qué tanto hay del rol de ustedes como organizaciones o como personas encargadas también de tener una relación directa con las personas involucradas, que nos puedan proveer un poco de esa información que se está generando a pie de calle, de esa información que también nos puedan servir de evidencias para poner en perspectiva lo que hemos escuchado también desde esta mañana. Por supuesto, los invitamos a que si tienen esas, digamos, no lo voy a llamar anécdotas porque son hechos sociales bastante complicados, pero sí que nos pudieran ayudar también a contextualizar el evento. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir en el orden que mencioné. Vamos a comenzar con Vicenta Moreno de la ONG Casa del Chontaduro, esperando que esté por allí Vicenta, y en el caso de que tuviéramos que hacer un cambio, no hay problema, ¿vale? También saluda a Luis, que ya lo veo por ahí en su cámara. Placer conocerte. Vicenta, ¿está usted por ahí? Sí estoy, pero no me deja poner, no me permite activar la cámara. No se preocupe que ya lo resolvemos. Ya en producción están identificando creo que Sí, ella va a entrar. Exacto. sí. Ajá. Vicenta, un placer saludarla, y entonces si quiere comienzo, yo le ayudo con el tiempo, ¿vale? Sí, bueno. Muchas gracias por haberme invitado a este evento. Me parece muy importante poder hablar como esas realidades que nos está atravesando en Colombia.
y que nos ha atravesado. Yo quiero empezar diciendo que soy Vicenta Moreno, una activista negra, que parte del proverbio africano, soy porque somos. Y en esa medida me atraviesan todas las violencias establecidas contra mi gente. Pero también me mueven las historias de resistencias que he heredado de las ancestras y los ancestros. 170 años de abolición legal de la esclavitud y seguimos luchando por la liberación, por transformar este Estado colonial que se fundamenta y se fundamentó en la esclavización y muerte, especialmente de nuestro pueblo negro. En esta sociedad sigue siendo normal que la gente negra muera de manera prematura en los pasillos de los hospitales, ignorados, mal atendidos o como cuerpos de experimentos médicos. Es normal que sigamos siendo la primera línea en las fronteras de la muerte, que no se nos reconozca nuestros aportes a la construcción social y política de este país. En esa medida, la Casa Cultural El Chontaduro ha venido trabajando durante 35 años en ese territorio al que mucha gente le teme, al que mucha gente ni conoce ni reconoce como parte de esa ciudad de Cali. Y Cali siendo una de la ciudad con mayor población negra en Colombia. Y acá vivimos, en este distrito de Agua Blanca. Apenas se nombra la palabra, todo el mundo tiembla, porque seguimos siendo la gente negra, la gente que se mira del terror, la gente que pone en peligro a lo que normalmente se ha construido durante siglos y siglos como los ciudadanos de bien, como las personas a las que se merece, las únicas que son humanas dentro de esa sociedad, para decir que seguimos viviendo 170 años de abolición legal de la esclavitud y seguimos viviendo en este estado colonial. Entonces, en esa medida, la Casa Cultural El Chontaduro ha hecho también como ese trabajo de encontrar estrategias para resignificar la vida de nuestra población popular y especialmente también de nuestra población afrodescendiente, que es la que está siempre en ese lugar normal de la muerte. En este distrito de Agua Blanca vive la mayoría de personas desterradas de este país. Quiere decir que vive la mayoría de la gente negra que vive en Cali. Según datos oficiales, el 70% de la población negra de Cali vive en el distrito de Agua Blanca. En las peores condiciones que ya sabemos que no tienen nada que ver con lo humano. Y nadie dice nada. Y decía que estamos en la primera línea de la muerte. Entonces, también en esa medida, revisando las estadísticas de los datos, nos encontramos con que 407 asesinatos hubo en el 2020 solo desde el distrito de Agua Blanca. Y todo el mundo en silencio, como si eso fuera normal. Y
también entonces desde aquí está nuestra asociación, nos preguntamos ¿a quién le duelen esas muertes? ¿Quién habla de esas muertes? En cambio sí hablan y dicen es que haya ya un poco de desechables. Eso es una manera de justificar la muerte y así ha sido de siglo en siglo. Entonces, por eso me parece muy importante que en este 21 de mayo se ponga esa temática en este escenario. Porque nos duelen los daños del mío, los daños de los bancos. Y es cierto, no estamos de acuerdo, eso desde el Chonta nosotros siempre establecemos estrategias pacíficas y son estrategias artísticas y son estrategias de recuperación de la memoria, son estrategias de audiovisuales, de encuentro, de diálogo, pero duele más eso que duele más estos daños que las 407 muertes que sucedieron en el 2020. Y eso es cuestionable. Eso es cuestionable en un estado en donde si no tuviésemos los datos, decían que estábamos resentidos. Y aún así con los datos nos dicen resentidos. Porque eso no se puede hablar porque estamos en un país que se ha establecido supuestamente de igualdad de derechos, el país donde todos somos iguales, donde todos somos personas, pero solo como desde la doble moral, porque es normal que nosotros seamos los desechables, los vaciados, los nada, los nadie. Es normal que en este país sigamos teniendo todas las formas de muerte, desde la muerte social hasta las muertes físicas. Y no se diga nada. Entonces, nosotros durante este paro, hemos estado en los diferentes puntos y en especial en el punto Puerto Resistencia. Allí especialmente hemos estado. Y allí nos hemos dado cuenta que la mayoría, muchísimos de los jóvenes que están en la primera línea, siguen siendo jóvenes negros también. O sea, siguen siendo también estos los jóvenes que la policía, el SMAT, el ejército, llega muy tranquilamente para asesinar. Para asesinar ante una exigencia legítima de poder protestar. Los que han estado haciendo los estragos en este paro no es la gente que está en el paro, es en lo general que se ha mostrado todo el desorden social que tenemos. Entonces, por supuesto, salen todos los desatendidos, salen todos los que no pueden ir a ninguna de las fábricas ni a trabajar y que no han tenido nunca esa posibilidad de irse a las fábricas a trabajar y que han estado allí solamente desde la mirada de los malos, de los desechos. Entonces salen como también una forma de mostrar que allí están, que no se puede esconder esa situación social. Entonces, es una situación realmente demasiado grave porque nos preguntamos cuál es la salida.
Y estamos diciendo, la salida debe ser negociar, debe ser conversar, pero para negociar y conversar se necesita voluntad. Y no encontrar la voluntad es demasiado grave, porque ¿a dónde entonces se debe llegar? Pero bueno, en toda esta situación también nos hemos dado cuenta que aunque muchos de los jóvenes de primera línea son jóvenes negros, ellos, en medio de toda esta sociedad en que todos somos iguales, no logran reconocer que también la situación de muerte está establecida por el racismo que se vive en el país y que se vive en la ciudad. Entonces, hemos estado también conversando con ellos y eso todavía falta como que se entienda un poco esa realidad, tanto de ellos y mucho más de los otros jóvenes que no le atraviesa la realidad del racismo. Entonces, por eso nosotros también decidimos que es importante, si somos los que más muertos estamos poniendo a diario, o sea, que estamos viviendo lo que se quiere establecer en la reforma aún sin haber sido aprobada, porque estamos viviendo todos los estragos de la salud, del desempleo, de pensión, ni se diga, porque nuestra gente, yo vivo acá en el distrito de Agua Blanca, la mayoría de la gente no es pensionada porque ha estado trabajando de manera informal. O sea, esa reforma nosotros ya la venimos viviendo desde antes de aprobarla. Y entonces tenemos un punto entre varias de las organizaciones que trabajamos con esta realidad negra y de muerte en el distrito de Agua Blanca, al que le hemos llamado punto afroresistencia. Y está allí en el Puente Nuevo, donde da directo al territorio donde no hace tanto tiempo masacraron a 5 jóvenes. Entonces también como una forma de hacer memoria a estos jóvenes, hemos tomado este punto como un punto en donde sea posible dialogar, negociar esa realidad que estamos viviendo también la gente negra. Y para eso quiero también como poner un video de... Vicenta, solo una intervención, un minutico. Habíamos pactado unos 15 minutos para la primera intervención. ¿El video alcanza a caber en esos? ¿Le quedaría 1 minuto y medio? ¿O quiere que lo guardemos más tarde? Sí, bueno, porque el video dura como 3 minutos. Entonces voy a redondear mejor y después podemos ver un poco los... Entonces, parte de los desafíos que tenemos como población negra en esta ciudad tiene que ver con que se desactive ese estado colonial que no nos permite vida digna. No es posible que tengamos vida digna en un estado que está estructurado especialmente con esas bases coloniales que son bases en donde la gente negra, el lugar es de esclavo. Entonces, ese lugar de esclavo es el lugar de la muerte. Quiero terminar entonces ahí con esa apreciación. Muchas gracias, Vicenta, y disculpas por estos tiempos tan limitados, pero ese es el costo de incluir varias voces también. Me complace saludarla, por cierto, la veo muy bien. Vamos entonces a seguir con Alejandro Rodríguez de la ONG Temblores para que se prepare, pero antes quisiera insistir en esto que ha mencionado Vicenta y por eso queríamos arrancar con ella. Estas circunstancias de estos 24 días que para algunos son excepcionales, para otros han significado siglos de tener la vida, la muerte enfrente. Y creo que tener esta evidencia en la cara nuestra para un día como hoy, además, es importante y le agradecemos mucho, Vicenta,
esa forma en la que nos lo manifiesta y esa forma también en que nos interpela desde su experiencia. Muchas gracias, Vicente, otra vez. Alejandro, te saludamos, esperamos que estés bien y te escuchamos. Tienes también entre 12 y 15 minutos que yo te pueda ayudar a regular, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y a todas, a Vicenta, Luis, Natalia, Enrique y a todas las personas que están siguiendo este evento. Es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes. Me presento, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy de acá de Bogotá, hago parte de Temblores ONG. Y específicamente pues estoy como coordinando el Observatorio de Violencia Policial y coordinando pues todo el tema de la plataforma Grita que venimos ya realizando desde el año 2019. Tengo una presentación pues como de imágenes que quería como compartirles. Aquí está. Y me confirman si sí se ve. Ya lo vemos bien, sí. Ahí está iniciando. Puedes ponerlo en presentación completa si quieres. Una presentación, sí. A ver. Pues que nace en el año 2017, digamos, de otros procesos que ya venían dándose. Y digamos tenemos como apuesta o como objetivo impulsar impulsar y activar una serie de movilizaciones y movimientos de procesos comunitarios que impulsen la transformación social, que logre poner a tambalear estas estructuras hegemónicas que garantizan el mantenimiento de la exclusión, la violencia, la discriminación, la negación sistemática de los derechos a las comunidades y poblaciones que han sido históricamente marginadas e ignoradas por el Estado o por distintos grupos sociales. Entonces, pues nosotros surgimos también de un panorama y una ilusión de vivir en un país en un postconflicto y de crear y aportar en esta posibilidad de postconflicto que nos estábamos imaginando en ese entonces. Y digamos que en ese momento pues vemos la necesidad de trabajar y crear estrategias para aportar al cumplimiento de derechos de poblaciones que históricamente han sido marginadas, como lo son, por ejemplo, las personas habitantes de o en calle, como lo son las personas consumidoras, usuarias de sustancias psicoactivas, la población LGBT, bueno, todas estas poblaciones diferenciales que han sido históricamente vulneradas. Y vemos algo en común, digamos, un aspecto en común en estas poblaciones, y es que uno de los actores que más perpetra violencia contra sus cuerpos es la fuerza pública y digamos que en la cotidianidad, en el día a día, es la policía como tal. La policía, digamos que por orden constitucional, es el cuerpo encargado de mantener el orden público. Y digo orden entre comillas porque aquí también entra toda una noción de lo que es el orden, de lo que implica habitar el espacio de una u otra manera, ¿no? Y evidentemente, pues bajo esa idea de orden, pues hay un montón de poblaciones que están siendo marginalizadas y excluidas en el día a día. Entonces, por un lado, en nuestro observatorio vemos la necesidad de crear estrategias y hacer investigaciones que aporten a el diagnóstico de la situación. Entonces, para el año 2018 empezamos esta investigación llamada Silencio Oficial, un poco viendo que el SMAT, que es este Escuadrón Móvil Antidisturbios, que nace en el año 1999 en el marco del Plan Colombia, como un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia en el que Estados Unidos financiaba la creación de estos cuerpos armados, digamos, institucionales, con el objetivo de luchar y aportar a esta guerra contra las drogas, a esta infinita guerra contra las drogas que poco ha sido efectiva, ¿no? Entonces surge el SMAT, y lo que quisimos hacer fue un diagnóstico de cuántas personas habían sido asesinadas por este cuerpo
policial en contextos de protesta social y son también en contextos en los que las personas se encontraban en el espacio público haciendo exigencia de derechos, ¿no? Haciendo una exigencia de que podían habitar el espacio público y que a la vez podían pedir transformaciones profundas para sus entornos inmediatos, y esto en el marco del derecho a la ciudad como un derecho a habitar y a transformar nuestros entornos sociales. Entonces logramos documentar 34 homicidios, dentro de los que vemos que hay 3 poblaciones específicas más afectadas, que son la población indígena, la población campesina y la población estudiantil. Y aquí vemos también que hay como un carácter diferencial de la forma en que la policía ejerce violencia sobre estos cuerpos. Entonces es muy preocupante que el enfoque diferencial no es para proteger diferencialmente a la ciudadanía diversa, sino para violentarla diferencialmente. Entonces vemos pues que estas han sido las 3 poblaciones, y algo ocurre cuando estamos próximos a publicar el informe, y es que se da esta gran movilización del año 2019, digamos, muy masiva, y estábamos próximos a publicarlo, y en esos años, en esos meses, pues es asesinado Dylan Cruz, en el centro de la ciudad, digamos, a ojos de todo el país, por parte de este mismo escuadrón móvil antidisturbio. Entonces, pues esto digamos, como también la misma coyuntura empieza también a moldear el mismo trabajo de defensa de derechos humanos, y empieza pues también a mostrar que efectivamente pues este es un cuerpo letal que viene violentando y que viene reprimiendo el derecho a la protesta desde hace 20 años, y que en el 2019 ocurrió, y que hoy, con este contexto que estamos viviendo, pues sigue ocurriendo, y ya no son 34, sino que ya vamos para casi 40 homicidios desde el 2019. Entonces es muy fuerte ver cómo esta situación sigue agudizándose. Pero también es importante pues mencionar que la policía no solamente ejerce violencia contra las personas en contextos de protesta. Esto ocurre en el día a día de muchas poblaciones, así como nos lo venía contando Vicenta, hacia la población afrodescendiente, pero también hacia distintas poblaciones. Y desde ahí pues tenemos el impulso de generar un diagnóstico de cómo es esta interacción entre la ciudadanía y la policía en el día a día. Y ahí sale la necesidad o la urgencia de esta investigación que llamamos Bolillo, Dios y Patria. Aquí, para hacer un poco de contexto también, en la policía colombiana, una de las primeras cosas que se le enseña a un policía es a responder Dios y Patria a su mayor en el rango. Entonces, pues nosotros vemos que sobre ese Dios y Patria, pues también hace falta el bolillo, que es este palo que tienen los policías casi que en todo el mundo, que es además lo primero que se le da al policía, al bachiller que acaba de entrar, ¿no? Y pues lo que empezamos a ver es que dentro de esa noción de Dios y Patria, pues se están quedando por fuera un montón de ciudadanías y un montón de formas de ser en el espacio público, bajo una idea digamos, muy cerrada de lo que es Dios y lo que es la patria, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos esta investigación que publicamos a inicios del año pasado, y digamos que basados en información que nos da medicina legal, porque nosotros creemos que el Estado mismo está en la capacidad de hacer estos diagnósticos, y sobre las bases del Estado pues reposa esta información. Pues le preguntamos a medicina legal, por medio de esta figura del derecho de petición, cuántas personas habían sido víctimas de violencia física, violencia homicida y violencia sexual. Y logramos registrar que en los primeros 3 años, además de implementación del nuevo código de policía, que es este código que regula las acciones de la policía, pero también de la ciudadanía en el mismo espacio público. Entonces vemos que en estos 3 años ha habido 39.613 víctimas de violencia física en todo el país. Aquí vemos, digamos, que una de las poblaciones diferenciales más violentadas son las personas usuarias de sustancias psicoactivas, con 6.000 hechos. Vemos también que ha habido 289 víctimas de violencia homicida. Aquí también vemos que una de las poblaciones diferenciales más violentadas es la población afrodescendiente, con 33 hechos de violencia homicida por parte de la policía.
y 102 hechos de víctimas de violencia sexual por parte de la policía. Y esto pues son cifras muy preocupantes porque tratamos de hacer también un contraste en este informe sobre el acceso a la justicia y vemos que en términos de estos 39.000 hechos de violencia física solo ha habido 2 condenas por parte de la Fiscalía. De los 289 homicidios solo ha habido 2 condenas también, y de los 102 hechos de violencia sexual no ha habido ninguna condena. Entonces aquí nos enfrentamos a una difícil y compleja situación de impunidad y de poco acceso a la justicia, que también precisamente impulsa que la ciudadanía y que las personas no quieran denunciar cuando son víctimas de violencia policial. Entonces, pues con ánimo de también tratar de contrarrestar a esta situación desde nuestro trabajo como Temblores ONG, pues venimos realizando, digamos, distintas estrategias de litigio estratégico con las que buscamos reducir este relacionamiento entre la policía y la ciudadanía, porque vemos que este código de policía da facultades administrativas que sancionan de manera diferenciada a ciertas poblaciones. Entonces, hicimos una intervención en una sentencia, en una demanda al Código de Policía, en el que logramos que ya las personas por el simple porte de sustancias psicoactivas no tuvieran que ser sancionadas con multas, porque lo que se ve es que ahora con este Código de Policía hay multas y también hay sanciones físicas paralegales, ¿no? Y por otro lado, también logramos con otra sentencia que los habitantes de calle ya no sean multados por hacer necesidades fisiológicas como cagar y mear en el espacio público, porque digamos que este código de policía de alguna manera sancionaba diferencialmente a esta población, que es además la única que, o la que más se ve obligada a usar a hacer estas necesidades en el espacio público. Y asimismo logramos que se diera una orden a los gobiernos locales para que se construyeran baños públicos en las ciudades, un poco con el objetivo precisamente de garantizar también este derecho a la ciudad y este derecho a hacer en la ciudad, y esto implica algo tan humano como lo es ir al baño mínimo 3 veces al día. Entonces, en este contexto y con esta situación de poca denuncia y poco acceso a la justicia, pues nosotros también creemos que es necesario, digamos, que estos informes salgan de estos espacios, del espacio privado del texto y entren a estar en el espacio público. Entonces aquí, digamos, lo que empezamos a realizar también fue algún tipo de intervenciones en las que mostramos algunas cifras de violencia policial y que evidenciamos en el informe, pero asimismo damos paso a nuestra propuesta que es como el otro gran trabajo que hacemos en el observatorio, de registro y de recepción de denuncias de violencia policial. Entonces, digamos, en esta intervención por los lados de la Universidad Pedagógica en Bogotá, ponemos un QR que lleva a nuestra plataforma Grita, que digamos es un acróstico. Grita quiere decir grabar, registrar, investigar, triangular y asistir legalmente a las víctimas de violencia policial que así lo requieran. Entonces, un poco con el ánimo de dar una herramienta a la ciudadanía y de contrarrestar esta difícil situación de acceso a la justicia, pues creamos esta plataforma que está anclada en nuestra página web, en la que damos como esta herramienta para que las personas puedan denunciar y puedan acercarse a nosotros, y nosotros también podamos ver cómo crear estrategias desde el litigio individual, porque algo que vemos es que en Colombia hay una difícil situación en la que la fiscalía está pasando directamente a la justicia penal militar, que la justicia penal militar es la justicia encargada de investigar a los policías encargados a los policías que cometen actos de violencia contra la ciudadanía, y la fiscalía está remitiendo por oficio estos hechos, ¿no? Entonces, bajo una figura de actos de servicio. Y lo que vemos es que, por ejemplo, se están remitiendo actos como violencia sexual como actos por servicio, lo cual pues es realmente preocupante, porque un acto de violencia sexual nunca va a ser parte de un acto de servicio de la policía, ni un homicidio tampoco, ni un acto de tortura va a ser parte de un acto de servicio. Entonces estamos buscando, a través de esa asistencia legal que damos, lograr consolidar estrategias para precisamente reducir esta situación y lograr también consolidar litigios estratégicos colectivos en los que podamos transformar esa noción legal de actos por servicio que termina impulsando esta impunidad.
Entonces venimos realizando este trabajo desde Grita ya desde el año 2019 y desde el principio de este año veníamos sacando reportes mensuales de la situación y haciendo alertas tempranas sobre algunas prácticas que venían ocurriendo en los Alejandro, contextos cotidianos. tenemos un minuto para que puedas redondear y luego Listo, volvemos perfecto. con otro, ¿vale? Qué pena interrumpir. Perfecto, perfecto. Y para que se hagan una idea, nosotros estábamos acostumbrados a recibir máximo 100 casos por mes y llega este contexto en el que la situación explota, la situación se sube totalmente de nivel y en estas 3 semanas pues ya tenemos 2.387 hechos de violencia policial, de casos que han sido denunciados por medio de nuestras plataformas, mostrando la gravedad de la situación, mostrando una situación que viene acrecentándose y que viene agudizándose cada vez más. Y pues digamos que es realmente preocupante como en estas 3 semanas ya tenemos 43 homicidios cometidos presuntamente por la fuerza pública, 18 hechos de violencia sexual, 33 víctimas de lesiones oculares, viendo cómo estas prácticas cada vez se vienen haciendo más y más sistemáticas. Entonces dejaría por ahí también para ahorita poder charlar de más temas. Muchas gracias, Alejandro. Qué pena a todas y a todos por las formas un poco abruptas de interrumpirlos. Creo que a temblores lo hemos seguido todos de alguna u otra manera y gracias a gente como ustedes hemos tenido información que ayuda a contrastar otras fuentes. Y creo que lo mismo pasa con nuestra siguiente invitada, con Natalia Arenas. La saludamos, editora de 070. Creo que también es muy afortunado haber conocido medios como ustedes y para un país que hasta hace algunas décadas manejaba la información de manera bastante reducida. Creo que va a ser muy importante escucharte, Natalia. Te saludamos y gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos ven y nos oyen y para todos los panelistas que me acompañan hoy, los y las panelistas. Yo también tengo una pequeña presentación, entonces voy a ver si la logro poner. Dale, tranquilo. No entiendo. Ahí me dicen si... Listo, ¿sí está iniciando, solo falta eso. Genial. Bueno, entonces yo quisiera arrancar contando un poquito, bueno, primero presentándome, yo soy Natalia Arenas, soy periodista y editora de la revista 070, que es un medio independiente y digital que está alojado dentro de la Universidad de los Andes. Nosotros, yo creo que ustedes nos invitaron porque hemos venido trabajando con evidencia de fuentes abiertas en distintas investigaciones y aquí les quiero hacer un breve recuento de esas investigaciones y mostrarles el trabajo que hemos hecho. Entonces, lo primero que quería decir es que estas investigaciones se han hecho a partir de 4 elementos: técnicas forenses, narrativas multimedia, reportería clásica y trabajo colaborativo. En esto del trabajo colaborativo no solamente trabajamos los periodistas de la redacción, sino que nos hemos aliado con otros medios, incluso internacionales, como Bellingcat y Newsy, y también con periodistas regionales, sobre todo en este contexto actual del paro del 28 de abril. También con estudiantes y profesores que trabajan dentro de la universidad y que apoyan nuestro trabajo en 070. Entonces, estas investigaciones empezaron en una calle, en la calle 19 con carrera cuarta en Bogotá, donde fue asesinado Dylan Cruz el 23, bueno, él murió el 25, pero recibió el impacto el 23 de noviembre del 2021 en el marco del paro nacional del 21N. Hicimos esta investigación que se llama el segundo a segundo del disparo que mató a Dylan Cruz, donde reconstruimos los hechos que llevaron a su muerte con nuestros aliados. Quiero hacer una pequeña aclaración de que se pueda mostrar algunas imágenes fuertes para las personas que nos ven y nos oyen. Teníamos evidencia de fuente abierta que circuló por redes sociales. En estas imágenes se puede ver el impacto que recibió Dylan Cruz en la cabeza. Fue un disparo por una beanbag disparada por un agente del SMAT. Y entonces empezamos a hacer lo que solemos hacer los periodistas, que es recoger mucha información, un trabajo de bulldozer en el que muchas personas empiezan a recoger toda la información que está disponible en redes sociales para tratar de ordenarla
organizarla, analizarla y así poder entender qué fue lo que ocurrió en ese hecho. Así, recogiendo muchísimos videos con reportería clásica y no solo en redes sociales, logramos identificar a la gente que le disparó, que es este señor con el número 003478. Lo pudimos identificar porque teníamos diferentes videos donde se veía que él portaba esta arma que disparó antes de impactar a Dylan Cruz, y que se podía ver en esos videos, incluyendo unos inéditos que no estaban en las redes sociales. También aquí se puede ver las imágenes de cómo este agente se acerca al lugar donde estaba la manifestación, y finalmente digamos que pudimos comprobar que había sido él quien le disparó. Luego seguimos con una cárcel. El 21 de marzo del 2020, justo cuando empezaban a implementarse las medidas por la pandemia, como la cuarentena en Bogotá, hubo un motín en la cárcel La Modelo, que es una de las cárceles más grandes del país y con mayores niveles de hacinamiento. El hacinamiento allá es crítico. Esa noche hubo un motín porque los presos reclamaban atención y medidas para evitar el contagio por el COVID-19, en un espacio que, como les digo, es bastante hacinado. Y en esa cárcel hubo una retoma brutal por parte de las fuerzas del Estado, donde fueron asesinados 24 reclusos y otros 100 resultaron heridos, la mayoría por armas de fuego. Entonces, una vez más, volvimos a recoger todo el material que estaba disponible en redes sociales y que además había sido grabado por los mismos reclusos que lo vivieron adentro, que es parte, digamos, de lo interesante de esta investigación, es que la información primaria, la evidencia, que es lo que estamos analizando acá, viene de los mismos ciudadanos. Son las personas las que están viviendo estos hechos y los están grabando en tiempo real, poniéndolos muchos en redes sociales, pero también transmitiéndoselos entre las mismas personas. Entonces aquí el trabajo fue recuperar una vez más toda esa información y organizarla en el tiempo y en el espacio para entender y reconstruir qué fue lo que ocurrió en esas 7 horas de angustia. Ustedes aquí pueden ver este marco, este cuadro de la cárcel, y los puntos donde podemos identificar personas muertas y sitios desde donde se grabaron los videos. Me encantaría mostrárselas con más detalle, pero creo que no hay mucho tiempo, entonces seguiré. Y luego fue en toda la ciudad y en el municipio vecino de Soacha de Bogotá. El 9 y el 10 de septiembre del 2020, en las dos ciudades fueron asesinadas 13 personas, la inmensa mayoría por la policía. Y nosotros, una vez más, recogimos la información disponible en redes sociales y la empezamos a organizar, no solo para entender qué fue lo que pasó, sino para también evidenciar el abuso y la violencia de la policía esa noche. Esas 2 noches, porque fueron el 9 y el 10 de septiembre. Así logramos entender que en 17 CAIs, que son estaciones de policía que están regadas por la ciudad, teníamos evidencia de policías disparando contra los manifestantes. Y también pues, las geolocalizamos y las ubicamos en este mapa. Y además hicimos 5 investigaciones en video en la que reconstruimos los hechos, de nuevo usando todas estas evidencias de fuente abierta, la reportería clásica en terreno, el trabajo colaborativo y los elementos que les mencioné antes. Estas 4 investigaciones no solamente, con estas 4 investigaciones no solamente pudimos reconstruir 7 de los 13 asesinatos, sino que también evidenciamos la presencia de personas encapuchadas en el lado de la policía, que la Personería de Bogotá llamó parapolicías, que quedaron grabados en video y que hemos visto que han vuelto a aparecer en el marco de este paro nacional del 2021. Bueno, pues acá sigo. Y ahora es nacional. Ahora este paro del 28 de abril ha copado casi todo el territorio nacional y aquí volvimos a hacer lo mismo.
Y lo primero que hicimos fue publicar este mapa donde estamos geolocalizando y ubicando, después de verificar los videos que hemos recibido por redes sociales y que hemos también recuperado a través de la reportería en terreno, los hechos de violencia policial en el marco de la protesta. Como pueden ver, el caso de Cali es bastante evidente que ha sido ahí como uno de los focos donde ha habido más violencia en el marco de esta protesta. Y ahí digamos que no, primero nos enfocamos por un lado en ubicar a las personas que han sido o pues que han muerto o han sido asesinadas en el marco de la protesta, pero también tenemos otros hechos como disparos asociados a la presencia de policía, disparos sin referencia de origen, porque se escuchan disparos pero no necesariamente se ve en el video quién está disparando, civiles heridos, civiles disparando, policías disparando, agresión policial, detenciones, etcétera. Entonces publicamos este video y lo hemos ido actualizando a diario con la información que podemos verificar en un equipo grande que estamos trabajando en este proyecto, y también vamos a hacer investigaciones más detenidas sobre casos específicos donde ha habido como exceso de fuerza y violencia policial y homicidio por parte también de actores del Estado. Y en medio de todo este proceso, como periodistas hemos encontrado al menos dos paradojas. La primera es que la evidencia para el periodismo cambió, y la evidencia no hace que el trabajo sea más fácil. Antes había como una idea de que los periodistas conseguíamos un pedazo de información específica y a partir de eso podíamos hacer una historia. Ahora la evidencia es masiva, es desbordada, está inundando todos nuestros teléfonos y nuestras redes sociales. Y eso implica que nuestro trabajo es revisar esa información, ordenar el caos en medio de tantas publicaciones que se hacen todos los días con denuncias por parte de ciudadanos. Y esto la verdad es frustrante porque es mucho volumen de información y poco tiempo para analizarla, y cada día siguen apareciendo sucesos que tenemos que geolocalizar, analizar y poner en contexto en el marco de estas investigaciones. Entonces, esa es una. Y la otra es que la evidencia es manipulable y se ha desvalorizado en términos legales. Y esto es aún más frustrante que el anterior. Aquí quería como traer estos 4 titulares recientes que evidencian cómo esa evidencia, perdón la redundancia, no necesariamente es tan efectiva para llevar a las personas que cometen estos actos a la justicia y para que haya verdad y memoria, como decía Vicenta, de estos hechos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Dylan Cruz, el último informe de la policía dice que Dylan se le cruzó en la línea de tiro al capitán del SMAT. Por otro lado, después de un año largo de los hechos en la Modelo, donde la misma fiscalía dice que hay hechos de tortura y de destrucción de evidencia, todavía no hay personas responsables por estos hechos. El caso del 9 de septiembre, solamente 4 personas, 4 miembros de la policía han resultado con imputación de cargos. Y son casos que nosotros hemos hecho seguimiento y que donde se pudo comprobar que la bala con la que fue impactada, con la que fueron impactadas estas personas, corresponde al arma que tenían esas personas, esos policías ese día. Solo 4 de 13. Pero sabemos también que al otro día de estos hechos esas escenas fueron barridas, esas escenas fueron limpiadas y en algunos casos la bala entró y salió y no quedó la bala como evidencia. Entonces digamos que eso también ha favorecido la impunidad, ¿no? Y finalmente, pues en el paro nacional actual, el fiscal habla de 4 casos esclarecidos de 15, cuando sabemos que hay más de 40 víctimas. Uno de esos casos además es de un capitán de la policía que ya tiene capturados, pero los otros, a pesar de la magnitud de evidencia, todavía no han sido pues llevados a la justicia. Y este término del esclarecimiento, la fiscalía lo usa de una manera bastante generalizada,
que, como decía un titular de La Silla Vacía, más que aclarar, oscurece, porque mete dentro de ese mismo concepto muchas distintas avances dentro de la investigación, a veces muy pequeños y muy pocas condenas, como también mostraba Alejandro Rodríguez hace un rato. Entonces, eso preocupa y frustra. Y también, para terminar rápidamente, quería mostrarles este caso que se dio en el marco de este paro nacional en Cali. Es una joven estudiante que recibió 2 impactos de bala en sus piernas, y ella nos envió como evidencia esta radiografía donde se puede ver que todavía tiene una bala incrustada en su pierna que no se la han podido sacar. Y ese es en este momento su evidencia, y también estos casquillos de bala que pudo recoger y que muestran que no son solo un tipo de arma, sino distintas formas de armas, incluso de largo alcance. Y ella, después de 20 días, más de 20 días, no ha podido hacer la denuncia en la fiscalía, porque se cae la página, porque no le responden el teléfono. Entonces, la evidencia ya la lleva en su cuerpo, y es muy complicado que estos casos tengan justicia. Y quisiera, como para terminar, decir eso. La gente sigue en la calle resistiendo a estos hechos de violencia policial y exigiendo verdad y justicia. Y quizá hasta que eso no cambie y se pudiera hacer a través de tal vez una reforma policial, puede que la gente lo siga haciendo y siga estando en la calle y resistiendo a estos hechos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Natalia. Muy, muy interesante la presentación. Creo que para aquellos que no conocen esa geografía de la violencia de la que nos habló Natalia, muy recomendable que puedan entrar al enlace que ella nos mostró. De pronto lo podríamos compartir también por el chat. Para los que apenas se nos unen, hemos arrancado ya este evento desde las 9 de la mañana con una sesión de testimonios en las que recogíamos diferentes perspectivas. Una de ellas, por ejemplo, David, que nos hablaba desde Siloé, desde el museo del barrio. Y justamente con eso quiero arrancar para hacer el enlace con nuestro próximo invitado, con Juan Diego Quesada, del diario El País, de quien, como les comentaba antes, hemos leído algunas ya de las reporterías de lo que está sucediendo, por lo menos tanto en Cali como a nivel nacional. Entonces, Juan Diego, creo que te vimos por un momentico y luego te perdimos. Sí, ahora, ¿me escucháis? Perfecto. Lo que no me veis, ¿no? Todavía no, te vimos por un momento, ¿vale? Vale, espera. Ahora. Genial. Un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Tienes entonces, más o menos, si has podido escuchar antes, estamos tratando de mantener unos 15 minutos para esta primera intervención y luego conversamos más adelante, ¿vale? Vale, voy a ponerme aquí un cronómetro y así no me lío. Estabas contando que había entrado David, ¿no? Antes en la charla. Esta mañana tuvimos un panel de testimonios donde escuchamos, entre otras personas, a David, y por eso quería hacer el puente, porque yo la primera vez que te leí justamente el intercambio que has tenido con David ahí en Siloé. Sí, muy interesante, la verdad. Quizá la persona que más sabe de Siloé, un señor que lleva toda la vida viviendo en ese barrio, que ha sido un ejemplo de lo que ha ocurrido en Colombia. A través de él fue un nexo con los jóvenes que estaban en la protesta, y de esa pieza en la que hablas, que después os la enseño, que se titulaba Colombia estalla, fue como un resumen de las 2 semanas de protesta que llevábamos. Voy a empezar esta historia con mi llegada a Colombia. Yo llegué hace 5 semanas a la corresponsalía del periódico. El primer mes el periódico me dijo que me lo tomase con tranquilidad, siempre que si hay una transición como esta, te tomas un tiempo para leer, para conocer gente, para visitar el país, para recorrer Bogotá y otras ciudades. No se pudo hacer porque de repente, ¿no?, llegó este tsunami de información que nos ha tenido a todos pendiente de Colombia, y con una gran expectación desde España y desde toda Europa y el mundo, ¿no?, como lo hemos podido ver todos. Empezó todo, como ya sabéis, el día 28, y nuestra cobertura fue una cobertura de un paro en el que el día anterior hicimos una crónica, una previa que se suele hacer el día antes de un evento importante, y había muchos factores
que nos hacían creer que este paro no iba a tener la fuerza que al final tuvo, ¿no? La pandemia, el hartazgo mismo de salir a marchar, que parecía que había apagado las últimas protestas también, ¿no? Y nuestra idea, y hablando después con varios analistas, y aquí voy a compartir la pantalla, que he visto que se puede. ¿Vale? Aquí hicimos una primera crónica. ¿Se ve? Sí, te tenemos ya ahí en pantalla. En la que hablamos de que una agresiva tercera ola de COVID frena el impacto de las protestas previstas contra la controvertida reforma tributaria del presidente. Visto ahora con perspectiva, ¿no? 5 semanas después, estamos totalmente equivocados, pero era el ambiente, ¿no? que había en ese momento, y había muchos políticos que incluso, bueno, recuerdo a la alcaldesa de Bogotá, que no censuraba la protesta, el paro, pero tampoco invitaba a la gente a echarse masivamente a la calle. Esta cobertura es especialmente interesante porque vemos cómo se suceden los hechos de una manera en la que tener una narrativa clara se complica, porque no ha sido, a veces para simplificar, contamos que ha sido algo que ha ido de menos a más, pero no es exactamente así, ¿no? Es un fuego subterráneo que de repente ha tenido distintos focos, ¿no? Y cuando se ha apagado en un sitio, ha brotado en otro. Y eso, explicarlo para un público de fuera, nuestra intención también como periódico, que es la del País y la versión América del País, es contar desde dentro y hacia afuera también, ¿no? Pero que se pueda entender también para los nacionales. Es un evento, es una forma de narrar que tiene sus complicaciones, porque tienes que profundizar más a veces que otros medios internacionales, y tener como una doble vía de contar las historias. Entonces, este paro, que durante estos primeros días, voy a cambiar aquí, ¿no? Esta es la siguiente crónica, que ya fue el 1 de mayo, que es el domingo, creo, cuando empiezan a llegar la información de Cali, cuando tenemos... cuando la protesta sube de tono y hay literalmente una preocupación de lo que está ocurriendo, ¿no? Todavía la información es confusa, pero el presidente el domingo, creo que es el domingo 9 de la noche, hace un anuncio de que va a sacar los militares a la calle, siempre en coordinación con las alcaldías y con las alcaldías y con los gobernadores. Bueno, pero esto, en un país donde lo militar ha tenido mucha presencia en la última época, creó una preocupación que a nosotros nos llamó mucho la atención, y creo que aquí, a partir de este domingo, cuando ya se conocieron los asesinatos por parte de la policía de algunos chavales, y las imágenes eran muy evidentes, más lo de que saliesen los militares a la calle, aquí para mí es el inicio grande de esta cobertura. Después llevamos varios días en los que Duque, 12 horas después de que saque a los militares a la calle, retira la reforma tributaria. Uno puede pensar que aquí se iba a bajar la tensión, que esto iba hacia algún tipo de valle de la protesta que podía bajarla, tener algún tipo de resultado, pero ya en este momento la política no tiene el control exactamente. No hay vemos que no hay una correlación entre los hechos políticos y la calle, y esto es una de las cosas más interesantes de este estallido social colombiano, que tiene muchas cabezas, tiene muchas sensibilidades, tiene muchos puntos de vista, tiene muchas reivindicaciones, y eso, a la hora de buscar una solución, viéndolo desde el punto de vista del gobierno, para intentar
volver en cierto modo a la normalidad lo complica mucho. Fue el 4 de mayo, el 3 hay un rebrote y creo que es en Cali donde hay dos muertes de jóvenes estudiantes, sobre todo una muy fuerte que creo que es una de las claves por la que la protesta también se encendió y volvió y se hizo muy viral y alarmó a la comunidad internacional. Fue el asesinato de este chico que golpea el chico primero a un policía motorizado y después vemos como el policía se da la vuelta y le dispara por la espalda. Creo que se llama Kevin Aguelo, te lo estoy diciendo de memoria, pero puede ser, ¿no? Y aquí es cuando nosotros vamos a Cali y ahí es donde entronco con David, ¿no? Cuando llegamos a Cali era muy distinta a la protesta que había en Bogotá. Por muchos motivos. Primero, en Cali la policía había perdido totalmente el control de la ciudad, que eso es lo que había dado pie a saqueos y a violencia callejera y a la quema de autobuses y tal, que es algo que ocurre paralelo a la protesta pacífica, y un fenómeno que no se había dado tanto en Bogotá como fue estos jóvenes atrincherándose en los barrios donde se habían cometido asesinatos de la policía. Ellos habían, por ejemplo, en Puerto Resistencia, que se llamaba Puerto Rellena, pero creo que nunca más se volverá a llamar Puerto Rellena este barrio. Es un barrio pobre de Cali, muy estigmatizado, con muchos jóvenes sin empleo, que hace 5 o 6 años estaba muy cuadriculado y muy dividido por pandillas, según hablamos con gente allí, y que eso poco a poco se ha ido difuminando. Pero lo que encontramos en Puerto Resistencia fue, yo creo que el alma de la protesta. Eran jóvenes que se sentían maltratados por la sociedad en general, por el gobierno en particular, jóvenes con mucha rabia, jóvenes nini, que también se usa aquí el término, ¿verdad? Sin empleo y sin estudios, sin un futuro nada claro, que sobre sus hombros sentían el clasismo social, la falta de oportunidades, la falta de encontrar un empleo de calidad, y que al ver que encima habían matado a algunos de los chicos del barrio en una protesta que al final se había tornado violenta, decidieron atrincherarse en este barrio, donde se creó un espacio súper interesante. A mí es de las cosas que más me ha interesado en estas 5 semanas, ha sido esta especie de ciudad interior con sus propias reglas, donde hay debates sobre el futuro de Colombia, donde hay todo tipo de sensibilidades, gente que entra y puede coger el micro y hablar de lo que sea a la multitud. A mí me recordaba con el 15M español, salvando algunas diferencias, había como una sensación de hartazgo general de la situación y de que esto es un punto y aparte. Y se veía claramente en Puerto Resistencia, con ese agregado fatídico de chicos jóvenes que directamente estaban dispuestos a dar su vida, y creo que así empieza la crónica, hablando con un chico que tiene aparatos, es un veinteañero, y que dice que está dispuesto ahí a lo que sea, está dispuesto a morir. Eso es algo que siempre se han dado en las revoluciones, pero que creíamos superados, ¿no? A estas alturas de la historia, pero que reflejaba muy bien el sentimiento de hartazgo. Después hicimos un reportaje más extenso para el domingo, con visita a Siloé, y ahí es donde aparece David, este personaje clave, que conoce todos los códigos de este barrio de Siloé, muy, muy popular en Colombia. Eso no hace falta que me extienda sobre eso. Y él dice una frase que meto literal en este artículo que me impactó mucho. Dice: los pelados se quieren hacer matar. Él tenía la sensación de que
los chicos iban a pecho descubierto contra la policía y su heroicidad iba hasta tal nivel de que no tenían ya miedo a morir y todos querían estar en la primera línea, que era un discurso que a él le había impactado mucho, que no podía detenerlos y que los chicos no tienen ningún miedo. Y eso resume también muy bien el sentir de esta protesta, que entronca con algo que se lleva viviendo en estos barrios, por lo que he hablado con algunos expertos, bueno, y con los propios chavales, ¿no? La desconfianza mutua con las autoridades. Muchas veces son de la misma clase social, muchas veces provienen del mismo árbol, pero hay una desconfianza brutal entre ellos. Está en una doble dirección y es una relación muy, muy tirante entre los jóvenes y la policía. Creo que es algo que debería ser una de las principales reivindicaciones de todo el mundo a la hora de acabar con este paro, es que esa relación que se traduce en muertes, que se traduce en violación de derechos humanos, tiene que cambiar por completo y se tiene que abordar desde otra perspectiva. Bueno, eso se verá cómo sea la solución, ¿no? Pero es algo muy, muy, muy difícil. En este reportaje intentamos contar lo que os dije antes, ¿no? De explicarle a un público de fuera cómo se había llegado hasta aquí. Y era realmente difícil porque incluso los analistas más finos no eran capaces de trazar un hilo desde el principio hasta el final, sino se hablaba del estallido social más importante de Colombia en los últimos 70 años. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Todo esto es lo que se están debatiendo en este panel y a lo que todo el mundo estamos intentando dar una respuesta, pero es realmente complejo y lo vuelve narrativamente muy interesante. Ha llegado este momento en el que todos los análisis valen, ¿no? O sea, llega un momento en el que se puede ver desde tantos puntos de vista este paro, este estallido, que un solo análisis resulta pobre, ¿no? Que tiene que fundarse sobre muchas capas de interpretación para entenderse. Lo que sí parece clarísimo es que Colombia no va a ser el mismo país después de esto. Quizá esto acabe en una desilusión como pasó con el 15M, que cambió la política, cambió la forma de poder, los contrapesos, pero 10 años después se ha ido extinguiendo, ¿no? No sé la llama de este estallido hasta cuándo va a durar, pero sí que va a haber cambios y que a partir de ahora tendremos que contar un país distinto. Muchas gracias, Juan Diego. Muy juicioso con el tiempo. Bueno, juicioso no se dice en España, gracias. Sí, pero sí. Sí, es distinto, ¿no? Sí. Gracias por esta mirada internacional. Creo que una de las cosas que hemos discutido, por lo menos acá, para los que estamos en el país y en ciudades como Cali, hemos visto justamente esa diferencia entre los titulares nacionales versus los titulares que vemos en los medios que nos miran desde fuera. Entonces, justamente en esa misma línea hemos invitado también a Lluís Muñoz, periodista de canal France 24, creo que lo digo bien, sí, cierto, France 24. Sí. Te recuerdo también, Lluís, por si las dudas, 15 minutos, y para aquellos que están haciendo preguntas en el chat, hemos estado tratando con el equipo de producción de filtrar y de organizar un poco. No todas las alcanzaremos a responder, otras son de otro orden. Y si alguien está comentando en los Facebook, también trataremos de recogerlas, pero creo que el lugar más idóneo será hacerlo por aquí. Entonces, Lluís, gracias por la espera y te escuchamos. Hola a todos, un gusto también estar aquí y haber escuchado a los compañeros. Eso también hace que vaya a ser difícil poder añadir más cosas, ya que han sido muy completas todas las intervenciones. Pero bueno, me presento, soy Lluís Muñoz, como bien decías, de France 24. France 24 es el canal de información internacional francés, que tiene su canal en francés, en inglés, en árabe, que están alojados en París. Y luego tenemos el canal en español, que está aquí alojado en Bogotá con una redacción de unos 50, 60 personas. Y lleva 4 años aquí, France 24 en Bogotá, de los cuales yo llevo 2 años.
Entonces, siguiendo un poco con la línea de Juan Diego, yo también quería centrarme sobre todo en el cubrimiento a Cali que hemos estado haciendo. Fui con mi camarógrafo Juan Carlos Zapata y hemos estado 2 semanas, casi 2 semanas, llegamos el 1 de mayo, habíamos estado cubriendo el 28 de abril, el primer día, como comentaba Juan Diego, un poco la expectativa de ver qué va a pasar, sin mucha esperanza de que fuesen a ser unas protestas masivas, pero finalmente también los manifestantes pues, nos han llevado la contraria en ese sentido. Entonces llega el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, y la cosa en Cali vemos que se está poniendo pues, muy problemática con sucesos que llegaban en vídeos, etcétera, preocupantes. Entonces hablamos, pues una jefa de redacción, nuestro director Álvaro Sierra decide enviarnos a Cali, y a Cali llegamos como a las 8 de la tarde de ese sábado y hasta las 4 de la mañana no podemos entrar a la ciudad, porque era tal la magnitud de manifestantes en ese momento y de la intensidad de los bloqueos que no se podía acceder a la ciudad de ninguna forma. Entonces ya nos ves a mí, al cámara, durmiendo en el suelo, en el aeropuerto, pensando, pues igual nos tenemos que volver por la mañana otra vez a Bogotá, y hemos hecho el vuelo en un avión completamente vacío. Íbamos 10 personas tal vez en el avión, era todo como, ¿dónde estamos yendo? Y llegaban pues los testimonios de los taxistas que nos decían, no, imposible, no podemos entrar por trocha, no, por la trocha tampoco. Finalmente a las 4 de la mañana, ahí medio dormido, escucho a un taxista, Cali, Cali, Cali. Y más por la intuición y un poco por el momento, ¿no? Por no quedarte ahí en el aeropuerto. Entramos en un taxi, 5 personas, un gato que iba maullando todo el rato, y entramos en una ciudad desierta que estaba un campo de batalla, de piedras, de bloqueos. O sea, realmente para mí fue muy impactante entrar en esa situación, no nos esperábamos para nada eso, y más viniendo de Bogotá. Una vez estamos en el taxi, yo es el único que se ha hablado mucho, ¿no? De saqueos, peajes ilegales, etcétera. El único peaje ilegal que vivimos fue ahí, para entrar a Cali en esa madrugada, y creo que fueron 2.000 pesos, unos 50 centavos de dólar. Y al acceder era todo un poco extraño, porque no había ni fuerza pública, y eso es algo que hemos ido viendo durante las 2 semanas, que durante el día era difícil ver fuerza pública, tanto policía como ejército, y esto hacía que hubiese bloqueos por toda la ciudad, pero también sí que salían pues, esas denuncias de una delincuencia más común, que tienen un origen similar también, las causas de esa delincuencia común con las mismas de la protesta. La respuesta es muy diferente de la protesta pacífica, de los bloqueos de primera línea, a la delincuencia común, pero sí que vienen de los orígenes de una desigualdad, de una violencia estructural que se sufre, creo que en Cali, y que puede representar muy bien, por lo que hemos visto, Cali, al conjunto del país colombiano, ¿no? Quería aprovechar para compartir también la pantalla. Vamos a compartir. No sé si se ve. ¿Se ve? Sí, ya empieza. Sí, ahí está. Sí, voy a ir poniendo los vídeos que hemos hecho de los reportajes sin volumen, pero para tener un poco de las imágenes. Esto es el primer día que llegamos a Cali, es el domingo 2 de mayo, y lo primero que nos encontramos realmente es ya unas escenas que mi compañero camarógrafo, que ha cubrido mucho en América Latina, me decía que le recordaban a Venezuela, ¿no? Empezaba a verse pues, ese desabastecimiento, esas filas, esas pintadas también, como vemos en la imagen, y lo que nos llamaba la atención es que esperábamos, cuando hablábamos por ejemplo aquí con el empleado de la estación de servicio, o con los motoristas o con los coches, esperábamos como una condena al paro, ¿no? Como una criminalización, y nos encontramos lo contrario, ¿no? Que si había que hacer cola, que si había que repostar, estar 3 horas o 4 o 8 las que fuesen falta, que estarían, porque el paro merecía, era una justa causa. Entonces, este señor, por ejemplo, decía estaba esperando para el banco, llevaba 2 horas, y nos comentaba pues, lo que decían, ¿no? Que luego hablan de Venezuela, pero las imágenes que se han visto en Cali, también muchos denunciaban que podría estar detrás, o sea, como algo que Estado, que no se podían acabar tan rápido las mercancías, los combustibles, entonces había mucha gente. Luego, son cosas que se hablan, ¿no? En estos momentos de tensión, donde es difícil también saber la información real de lo que está pasando. Después de este desabastecimiento, yo quería hablar también de otra de las claves, que es la minga indígena, que la hemos acompañado, estuvimos 3 o 4 días con ellos. Creo que ha sido muy importante en Cali su papel, y creo que fue creciendo con el paso de los días. Nosotros llegamos un primer día que estaban ahí reunidos en la Universidad del Valle, fueron llegando poco a poco, de 1.000 acabaron siendo como unos 8.000,
y su papel fue muy protagónico en Cali. Estaban presentes y fueron ganando con el paso de los días con la Guardia Indígena apoyando a los puntos de bloqueo, con la Guardia Indígena también evitando que civiles armados pudiesen disparar a los manifestantes. También, pues, esto es una audiencia pública que estuvimos, ¿no? Que habían como capturado a un policía infiltrado y le hicieron como una especie de, con la jurisdicción especial indígena, ¿no? Como una audiencia antes de entregarlo a las Naciones Unidas, a la Personería, a la Defensoría del Pueblo. Para mí es bastante anecdótico esto que sucedió y que representa cómo se convirtió la Minga en Cali en la autoridad ante la falta de fuerza pública. Como he comentado antes, no quiero ser reiterativo, pero me impresionó bastante cómo no se veía ni policía ni ejército durante el día y aparecían por la noche, que son las evidencias que han mostrado los compañeros de Temblores o de 070 de las cosas que han sucedido, ¿no? Durante este paro. Pero el papel de la Minga fue como en crecimiento hasta que llega el domingo 9, que es cuando vuelven a la Universidad del Valle y se encuentran como un contrabloqueo en Ciudad Jardín, uno de los barrios más ricos de Cali, y reciben 9 disparos. Ahí creo que es un punto muy importante de lo que fue el paro en Cali, cómo eso, de un lado, también hace que la Minga reflexione cuál es su postura, finalmente deciden volver a sus resguardos en el Cauca, pero también a nivel de las autoridades, en este caso del gobierno, ¿no? Que Duque acaba visitando Cali, empiezan a hablarse de diálogos entre manifestantes y la alcaldía, como que ese suceso que es violento, es alucinante, los vídeos que han corrido por todas partes, ¿no? de civiles con la camiseta blanca de la paz disparando a indígenas. Creo que es una imagen que va a ser difícil de olvidar para este país, para Colombia y para todos los que hemos estado como periodistas también cubriendo. De ahí, para no alargarme tampoco mucho, pasamos a Siloé, que ha hablado Juan Diego. Esto fue el día después de la matanza del 3 de mayo, en el que murieron datos 3 o 4 chicos del barrio. Y es curioso, ¿no? Como esto representa muy bien lo del periodismo, de la importancia de estar en el terreno, de no hacerlo desde la redacción, porque nosotros llegamos a la glorieta de Siloé para hacer pues la cobertura de informativos, porque hemos estado combinando cobertura para noticieros con reportería, como están viendo en estos reportajes. Pues llegamos allí y un chico de la Asociación Suyana de Abogados por los Derechos Humanos nos viene, pasad, entrad, están haciendo una velatón pacífica. Y entonces nosotros, bueno, si puede venir algún líder social del barrio también para acompañarnos. Y ahí es cuando aparece David, famoso David que ha hablado antes, que también ha hablado Juan Diego, y nos introdujo. Y mira, ahí David precisamente lo podemos ver con una bala del día anterior. Y lo que vimos fue mucha rabia contenida de los manifestantes, de la gente del barrio, de cómo estaban en una velatón pacífica, niños, familiares, y la policía, como nos han denunciado, irrumpió en la escena con disparos y acabando la vida de jóvenes que no estaban ni en la primera línea, que habían ido pues, a hacer un homenaje a las víctimas que había habido antes en el paro. Aquí también está Francia Márquez. O sea, fue un día con muchas emociones y que también me ha servido para ver la diferencia, como cómo han sido las manifestaciones en las que he presenciado en Bogotá, que quizás han sido más festivas. También ha habido violencia policial, obviamente, pero la rabia que había en Cali, a veces el ambiente revolucionario, que si se puede decir de esta manera, de la gente, de enfrentarse a la fuerza pública, de que trata ya un cambio estructural, me pareció muy impactante desde Siloé. El lunes, de hecho, vamos a presentar un reportaje en France 24 que hemos hecho en 4 días de rodaje en Siloé de 6 minutos y en el que hemos estado con la madre de una de las víctimas y también con un equipo de fútbol que desde 2009 15 jóvenes han sido asesinados o bien por la policía o bien por pandillas o bandas, que ilustran muy bien, ¿no? Esa violencia que pueden vivir esos barrios y las dificultades estructurales a las que se enfrentan y el abandono para poder salir de allí. Que nos decían los chicos que solo se puede salir o con fútbol o con Dios, que es algo muy presente también en los barrios más periféricos de Cali, que nos hemos dado cuenta, ¿no? La importancia de la religión y las múltiples religiones que hay y el papel que también desarrollan. Y este reportaje también es de la primera línea. Estuvimos con los chicos de Portada al Mar, que es allí en un barrio donde se ven esas barreras que hay en las ciudades colombianas, ¿no? Entre estratos 6, que de golpe pasan a 1,
y que conviven. Y ahí estos chicos estuvieron ahí cortando un paso, bloqueando, y un poco en el sentido de lo que hablaba Juan Diego con los de Puerto Resistencia. A mí me impactó mucho que nos explicasen que había chicos que estaban participando en las manifestaciones para poder comer, ya que estaban organizando ollas humanitarias con mamás, etcétera, y los chicos venían a estos bloqueos y se estaban politizando a medida que participaban en esos bloqueos. Quizás gente más precaria o más lumpen proletariado, podemos hablar, que se fue politizando a partir de una conexión con universitarios de la Universidad del Valle, la universidad pública de esos barrios, y cómo consiguieron pues, hacer un pliego de reivindicaciones y llegar a pensar qué es lo que querían obtener juntos, que es una universidad en la Loma para que ellos pudiesen estudiar, etcétera. Pero me impactó mucho también lo que decía Juan Diego, de esa disposición que tenían los chicos a morir, o sea, que no les importaba, ellos se sentían como soldados, como una primera línea, como una línea de resistencia capaz de enfrentarse, y había un punto adrenalínico heroico, pero también un punto de compromiso y de desesperación, porque cuando ya no tienes miedo a morir, es que no tienes nada a perder. Y eso a mí me sorprende, sobre todo viniendo pues, de Barcelona, que soy yo, que también ha habido muchas manifestaciones, de unos motivos muy diferentes, pero jamás nadie estaba dispuesto a morir. De hecho, se enorgullecía allí en Cataluña de que ni un papel en el suelo. Y también sirve para ver el contraste. Y bien, para acabar, quería mostrar también, bueno, habíamos hecho una entrevista con el alcalde, con Jorge Iván Ospina, y también para hablar un poco de conectarlo con la ausencia de fuerza pública que ha habido en las calles, de policía, ejército, con a veces la falta institucional. Al alcalde se le ha criticado mucho en Cali que desapareció, que dejó de tener el poder, que es algo que también sorprende de esas 2 semanas en el que difícil de entender todo lo que pasó, y un general del ejército tomó el control y el alcalde convocaba marchas a las que no iba nadie, se cambió la camisa, o sea, como también el vídeo que se hizo viral de hablando con los embajadores, o sea, una desesperación que también indica la dificultad para entender todo, ¿no? Si el alcalde no puede mandar en su ciudad, si hay un general del ejército controlándolo todo, si no vemos policía, si no vemos ejército, vemos bloqueos, cada punto de bloqueo era muy diferente al otro, unos tenían unas demandas, otros tenían otras. Para mí es muy difícil de entender, pero también al mismo tiempo creo que fue un proceso de politización en el que participaron distintos actores como la Minga, como también los colectivos afrodescendientes, en el que vimos también pues, el grito desesperado de barrios como Siloé, en el que vimos esos chicos jóvenes que indican esa pobreza de más del 20% de desempleo que ha aumentado con la pandemia en los barrios donde ha habido más concentración en Cali. Y esa politización es interesante, y conecto, como terminó Juan Diego también, de decir que cambiará para siempre a Colombia y que no sabemos el resultado, pero sí que hay una línea ahí reivindicativa de cara al futuro. Y con esto yo concluiría ya la intervención. Gracias, Luis. Muy bien con el tiempo también. Voy entonces a abrir la sesión para que conversemos con las preguntas que les han hecho ustedes desde nuestro chat. He tratado de organizarlas primero como en unos bloques y en algunos casos serán directas, por ejemplo, a Vicenta para que se vaya preparando. Hay una que va primero para usted, pero quiero conectar con lo que acaba de decirnos Luis con este cierre, ¿no? Creo que has introducido un asunto que estaba un poco ausente en el relato que veníamos construyendo. Vicenta había empezado a hablar de una violencia, de un racismo casi estructural. Tú lo complementas con una violencia estructural. Y creo que eso nos conecta también con la perspectiva de lo que mencionabas, y gracias por recogerlo, de lo sucedido también con la Minga y con el CRIC en ese domingo aquí en Cali, y que puso en evidencia lo que todos ya conocíamos desde hace mucho tiempo de un racismo profundo en la sociedad, y que en este Día de la Afrocolombianidad, que no es efectivamente la única forma de diferencia que combina nuestro complejo país, nos convoca a todos a unas preguntas también históricamente situadas. Entonces, voy a Vicenta. La primera pregunta que nos llega de parte de Angélica Zamora, que nos pregunta: ¿qué elementos crees que debería incorporarse a una reforma política desde la óptica de las comunidades y personajes del colectivo afrodescendiente? Y la junto, creo que ponla ahí como en el repertorio porque la junto con la siguiente.
Asiki. Esta pregunta involucra ya a Alejandro y a Natalia. Dice, teniendo en cuenta el trabajo que ustedes han hecho en torno a los abusos y crímenes cometidos por parte de la policía del SMAT, ¿cuáles serían los puntos centrales con los que se debería contar para la reforma de la policía? Entonces, si podemos tener esos dos registros, como una mirada primero a cómo estas poblaciones que históricamente han sufrido exclusiones o discriminaciones o una violencia que trasciende mucho más allá de lo que puede ser el miedo a la muerte por un virus, sino el miedo a la muerte constante, versus ahora estas preguntas hacia unas reformas que pueden tener que ver con la policía, ¿vale? Vicenta, la escuchamos. Gracias. Sí, bueno, yo comenzaría diciendo que una de las cosas importantes para nosotros, la población afrodescendiente, negra, raizal y palenquera, tiene que ver con la desactivación de la policía. La policía realmente siempre nos mira como criminales. No hay y no es solamente como una reforma, porque es que está basada en esa educación de quiénes son los criminales y quiénes son a los que hay que proteger, y eso se veía en la protesta. ¿A quiénes protegían? Uno de los generales dijo, nosotros estamos para cuidar, para defender la vida, y sin embargo nos da bala. Y durante todo el tiempo la policía ha sido causa de violencias sexuales contra nuestras mujeres en nuestro territorio, y de violencias contra los jóvenes de los territorios, de estos territorios empobrecidos y racializados. De una vez llegan actuando como si fuésemos criminales, no hay otra opción. Entonces es una de las primeras cosas que para la población es importante que se dé. Y a cambio de eso estaría la propuesta de tribunales propios que se encarguen también de hacer ese seguimiento de las situaciones que pasan dentro de nuestras comunidades, y que tenga también una perspectiva interseccional, teniendo en cuenta todas las situaciones históricas también que han vivido la población negra. Y otra cosa que me parece muy importante tiene que ver con la parte de la educación. Para nuestra población es vital que tenga real posibilidad de acceder a las universidades. Y real digo porque no es solamente que se abran los cupos gratis, sino que se dé la posibilidad en términos también de alimentación, en términos también de materiales, en términos de transportes. Nuestra población ha sido una población empobrecida, que si se abre solamente la posibilidad de a una universidad, eso no va a tener tampoco realmente la posibilidad de terminar la universidad. Y en ese sentido me parece que es importante que haya un porcentaje en las universidades públicas acorde a la población también que se vive. No un 4 por 1000 negociado, cuando en Cali sabemos que la población negra excede del 20%. Entonces, que haya una equivalencia ahí. Y en términos de la salud, también que se pueda reconocer los médicos propios y que haya posibilidades de formación para seguir generando esa medicina ancestral más propia. Y también en términos económicos, que hayan las posibilidades de que nuestra gente tenga posibilidades de economías propias, y sí, sobre todo que tenga posibilidades de economías propias que les
permita sostenerse. Gracias, Eso Vicenta. más o menos diría yo como parte de la... Sé que usted hace una labor de síntesis muy grande y le agradezco que la haya hecho. No sé si quieren que les reitere a Natalia y Alejandro la pregunta que ha mencionado al inicio un poco o la tienen presente. Ok, entonces no sé quién, si quieren alguno de los dos que se aventure. Arranca tú. Bueno, pues bueno, nosotros en Bolillo, Dios y Patria proponemos como 7 puntos que creemos que son importantes para una reforma policial, partiendo, digamos, como de cambios institucionales que deben haber, como que, por ejemplo, la policía deje de ser parte del Ministerio de Defensa y pase a ser parte del Ministerio de Interior. O que también la policía, los crímenes cometidos por la policía dejen de ser juzgados por la justicia penal militar y pasen a ser juzgados exclusivamente por la justicia penal ordinaria. Pero sabemos que este tipo de cosas no son suficientes, ¿no? En Chile, por ejemplo, los carabineros hace unos años pasaron de ser del Ministerio de Defensa al Ministerio de Interior y en el 2019 vimos todas estas prácticas sistemáticas de lesiones oculares y toda esa violencia policial. Entonces, pues creemos que debe haber un cambio estructural en la misma noción de policía, digamos, en todo lo que se esconde detrás de ese Dios y patria, ¿no? Porque pues debe transformarse esa doctrina que la lectura que hacemos es que igual es heredera del conflicto armado, es heredera de la idea de estar buscando constantemente a un enemigo interno, que digamos esta narrativa pues termina también funcionando para ciertas clases sociales, funcionando para poder perfilar, ¿no? Y perfilar a aquellas ciudadanías menos deseadas, que son las que siguen siendo perseguidas en el espacio público. Entonces, creemos que pues hay que partir de una base de cambios institucionales, pero también esto tiene que surgir, el tema de la reforma tiene que surgir de un gran diálogo nacional, de una amplia discusión en la que participen pues precisamente todas estas ciudadanías que son estigmatizadas y perseguidas por la policía. Entonces esto pues no debe salir de algunas propuestas que hagamos desde acá, desde Bogotá, o que se hagan desde sectores políticos, sino que tiene que salir desde una discusión amplia también, porque la misma, o sea, la policía es este cuerpo encargado de mantener el orden en el espacio público, ¿no? Y el espacio público, pues, es el lugar en donde habita la ciudadanía y termina siendo, pues, la policía termina siendo casi que el principal cuerpo en representar la institucionalidad en las calles. Y precisamente por eso, y porque hay la necesidad de restablecer una relación entre la ciudadanía y la policía, pues esto debe salir de una gran concertación y de un gran diálogo en el que cambiemos ese carácter machista de la policía, en el que se transforme este carácter racista de la policía, en el que cambiemos todas estas narrativas de búsqueda del enemigo interno, de búsqueda del perfilamiento de estas ciudadanías menos deseadas, y que precisamente logramos tener una policía democrática que cumpla con ese mandato institucional de garantizar las libertades de toda la ciudadanía colombiana. Sí, yo agregaría muy poco porque creo que Temblores tiene muy clara cómo deberían ser esas reformas, pero sobre todo es entender que esta lógica del enemigo interno también se complementa con esta idea de que son manzanas podridas, pero cuando uno ve la evidencia y la cantidad de hechos de violencia policial, pues evidencia que necesita cambios estructurales y que, como dice Alejandro, y suscribo totalmente, estos cambios tienen que ser concertados también con la población que ha sido víctima histórica de estas formas de represión y de violencia. Gracias, Natalia. Voy a tratar entonces ahora quizás me quede con un ratito con ustedes, pero tranquilo, Luis y Juan Diego, que también ya les tengo sus preguntas. Nos pregunta Daniela Ramírez, cada que transmiten desde su perspectiva, esperen que la leí mal, voy a leerla completa. Ahora hay tantas herramientas de divulgación que se puede perder el panorama en el que ocurren los sucesos. Cada quien transmite desde su perspectiva. Por eso nuestras redes están inundadas como con una guerra de narrativas. ¿Cómo encuentran ustedes un punto objetivo desde cuál analizar la situación? Y más adelante Carlos le agrega a esa pregunta, Carlos Javier Santamaría, ¿cómo hace, por ejemplo, Tambores para verificar las denuncias contra la fuerza pública a nivel del país, si las realizan de forma electrónica o cómo lo hacen? Creo que esta también la podemos aludir también al trabajo que hacía o que nos contaba Natalia de 070 verificando las fuentes, ¿no?
¿Les parece? Entonces, ¿arranco yo o Alejandro? Dale tú si quieres, que ya cogiste impulso. Bueno, sí, de acuerdo que hay una cantidad de información y que mucha de esa información pues se ve, pero no necesariamente se entiende dónde ocurrió, en qué circunstancias ocurrió y en qué contextos. Yo creo que por eso es que justamente hablaba de lo frustrante que es, porque uno se demora mucho haciendo la verificación de la información para lograr entender qué pasó desde todas estas narrativas y ángulos, desde donde los ciudadanos están grabando estos eventos. Pero básicamente nosotros hacemos un esfuerzo por geolocalizar estos videos con mucho análisis forense de las imágenes, tratando de entender si efectivamente corresponden a los sitios donde dicen corresponder. Aunque en este paro también ha sucedido algo que es muy interesante, y es que entendiendo la cantidad de flujo de información que está circulando, ha habido como también un movimiento porque los mismos ciudadanos en el relato digan dónde ocurrieron los hechos, en qué fecha, en qué lugar, a qué hora, y eso también ayuda y facilita mucho la verificación para quienes la estamos recogiendo y la estamos analizando. Eso no ocurría antes, en otros paros y en otras protestas no lo habíamos visto de esa forma. Entonces, creo que también la ciudadanía ha aprendido a cómo hacer más fácil ese trabajo de verificación que es tan complejo, y también poniéndolo desde distintas perspectivas y no solamente mirando los videos, porque los videos muestran una cosa, pero a veces no es muy claro a qué momento corresponden. Les cuento un ejemplo. En una de las manifestaciones que estamos analizando ahorita en detalle, había un video que han circulado parecidos de momentos en los que los policías de repente terminan aliados de la protesta. Y eso nos empezó a emocionar porque la gente, los manifestantes les decían como ustedes también son pueblo, nosotros también estamos luchando por sus derechos, pero después nos vinimos a enterar que lo que había pasado era que al SMAT se le había acabado la munición en ese momento y por eso fue que un poco se redujo la violencia en ese momento. Entonces también es necesaria la reportería en terreno, es necesario como hablar con testigos de los hechos y entender en qué circunstancias se grabaron esos videos y cómo podemos llenarlos de contexto y de orden para entender qué fue lo que pasó. Pero pues como digo, ese proceso es lento. Gracias, Natalia. Sí, de acuerdo. Digamos que por nuestro lado, desde Temblores ONG, pues la plataforma Grita, que es un acróstico, como les contaba, la T hace referencia a triangular, ¿no? Y con triangular estamos hablando como de nuestra metodología de confirmación de información. Entonces, nosotros primero recibimos las denuncias por distintos canales, que esto, digamos, también nos permite poder mirar un mismo acontecimiento desde distintas miradas. Entonces, por un lado, digamos, llega un video publicado en Twitter, qué sé yo, y por otro lado llega el testimonio directo de la persona que es violentada o el familiar o amigo o testigo que estuvo en ese momento. Y por otro lado también hacemos contacto con instituciones como la Defensoría, que bueno, ha tenido un papel realmente débil, casi ausente en estos días. Pero, digamos, logramos tratar de tener esta múltiple mirada de un mismo acontecimiento para acercarnos a poder tener una versión objetiva de las situaciones que ocurren. Pero pues creo yo que tener la pretensión de tener un 100% de objetividad, pues es casi que imposible, porque pues, realmente no existe, y realmente toda la realidad social que vemos pues pasa por toda una mirada que nosotros tenemos, y eso también va desde la persona que coge su celular y a grabar un live, ¿no? Ahí ya también la objetividad se está transformando, y no quiero decir que la no objetividad necesariamente esté mal. Creo que es algo que hay que asumir también desde la misma complejidad social que vivimos, en donde si nacemos en un contexto, eso ya nos va a determinar la mirada que vamos a tener. Entonces, pues sí, para también complementar el tema de la verificación, nosotros pues venimos también trabajando desde hace mucho tiempo en consolidar bases de datos de videos que van hasta el 2013.
Entonces, en muchas ocasiones llegan videos y, digamos, en toda esta centralización que hacemos, pasan por un proceso de verificación en el que triangulamos los hechos y si no son triangulables, miramos en nuestras bases de datos a ver si pertenecen a hechos pasados, ¿no? Entonces nos han llegado, digamos, denuncias de hechos que pasaron en el paro agrario del 2013 o cosas que pasaron en el paro de Buenaventura del 2017 y ahí, digamos, con todo nuestro equipo tratamos de hacer esa verificación y de poder complementar todo este trabajo que hacen unas personas en terreno, que consideramos es fundamental, pero también creemos que desde este ejercicio sistemático que venimos haciendo también se puede complementar haciendo distintas formas de registro y de sistematización. Gracias, Alejandro. Nos quedan unos mal contados 10 minutos. Voy a tratar de juntar algunas de las preguntas que siguen estando pendientes. Esta va para Luis y para Juan Diego. Nos pregunta Rosa Cristina Parra Lozano. ¿Creen que las condiciones de seguridad permiten que la prensa internacional pueda seguir cubriendo la realidad de lo que sucede en las calles y comunidades y que los medios de comunicación nacionales no están visibilizando siempre? Y le agregaría una de María Paula porque va en la misma línea. María Paula Giraldo dice, ¿qué mirada tienen los periodistas internacionales acerca del periodismo privado de nuestros medios de comunicación? Informan, desinforman, contextualizan, descontextualizan. Hay amaño en la información pública o publicada, perdón. ¿Han evidenciado la realidad del paro y el sentido de las movilizaciones según sus criterios? Esta es difícil, ¿eh? Sí, por eso. Yo voy a... las condiciones de seguridad sí permiten hacer un cubrimiento del paro. Es cierto que en Cali se notaba esa violencia en la calle y lo hizo más peligroso. Esa fue mi sensación por las escenas que vi, por las experiencias que vivimos, que sí se tornó un poco peligroso, pero en general se puede hacer un cubrimiento intenso de todo lo que está ocurriendo, también porque contamos, como estabais hablando antes, contamos con muchos ciudadanos grabando escenas de lo que ocurre. O sea, ya es muy difícil ocultar lo que pasa y después muchas ONGs, muchas organizaciones haciendo un proceso de verificación muy importante que nos ayuda a determinar que ese vídeo se grabó en tal día, a tal hora, en determinado lugar, y eso le da mucha credibilidad, que no simplemente es un vídeo de WhatsApp. Yo no llevo tanto tiempo en el país y no quisiera hacer ninguna crítica extensa a los medios locales, pero yo soy suscriptor, por ejemplo, desde que llegué, del Espectador y El Tiempo, y me parece que sí están contando el paro. Se puede criticar como se puede criticar cualquier medio, pero no tengo la sensación de que se esté ocultando nada. Y además hay una pluralidad de medios muy importantes, no solo los grandes, sino hay páginas web como La Silla Vacía, como Vorágine, que presentan reportajes, puntos de vista, enfoques. Creo que el colombiano que quiera estar plenamente informado lo puede hacer a través de los medios internacionales y también a través de los medios nacionales, porque hay una pluralidad de voces. Respecto al tema... Perdón, Enrique. No, solo quería darle las gracias a Juan Diego. Dale, Luis. Sí, conectando con lo de la seguridad que comentaba Juan Diego, mi visión en Cali es que fue evolucionando. En un principio, con mi camarógrafo, incluso en una manifestación, tuvimos un pequeño altercado y eso respondía a una especie de escepticismo hacia toda la prensa. En un principio, nacional e internacional, estamos acostumbrados a Bogotá que cualquier marcha sacas la cámara, grabas, preguntas y no hay ningún problema. En cambio, en Cali, creo que por la violencia que había en el ambiente que comenta Juan Diego, todo era mucho más tenso. Entonces, nos tocó ir evolucionando sobre la marcha, igual que evolucionaban también los manifestantes. Y en un principio nadie quería hablar, nos veían con recelo, de tal punto que en todas las concentraciones que fuimos teníamos que acudir con un respeto y pedir con la cámara, ¿podemos grabar? ¿Les parece bien? Porque los chicos estaban muy asustados a que las imágenes les pudiesen repercutir en el futuro, tanto por una represión policial, e incluso ellos hablaban de esos civiles armados que les localicen y les puedan encontrar. Entonces, tenían mucho respeto a las imágenes y a las cámaras. Y fue evolucionando.
al final los chicos nos buscaban después de los reportajes, de haber estado en terreno, de haber generado una confianza. Creo que eso es muy importante de un periodismo tanto internacional como nacional, de estar presente. Si estás presente te ven, si estás presente ves lo que pasa y generas confianza con los manifestantes que luego te buscan, como hemos visto el de Portal al Mar, el reportaje que hicimos con los chicos de Primera Línea tardó, pero es por estar allí, también por hablar, por buscar las fuentes. Y eso fue una evolución que al final muchos chicos venían, muchos manifestantes y nos daban las gracias, no sé si exageradamente, y decían que gracias a nuestros reportajes de la prensa internacional en general, esto se había extendido a las organizaciones internacionales y había hecho un llamado que había evitado más muertes. Y realmente, no sé si es cierto, si es exagerado, pero como periodista que digan eso, sientes que esa es la función, ¿no? Evitar que puedan haber más muertes. Y respecto a los medios colombianos, coincido con Juan Diego, aquí también están 070, que también hacen un gran trabajo, o sea, que creo que sí, que como Juan Diego, que se pueden encontrar buenas fuentes dentro de los medios colombianos, pero si nos ven a los internacionales también está bien y mejor para nosotros. No cité 070 porque estaban acá, y no quería aparecer. Sí. Vale, pues muchas gracias a Vicenta, a Lluís, a Alejandro, a Juan Diego y a Natalia. Nos puede quedar 2 minutos si alguien quisiera cerrar con algunas palabras que se les han quedado por ahí atrancadas, porque esta situación produce también esta incapacidad de verbalizar lo que estamos sintiendo. Y hay muchas otras preguntas que se quedaron, preguntas que están tendientes a qué es lo que sigue, cómo se puede construir, cómo se puede salir adelante, cómo podemos incluir esas voces que aún están ausentes incluso en paneles como este. Mi respuesta un poco será, quédense con nosotros, en la tarde seguimos conversando y trataremos de llegar a esas discusiones y por supuesto más y muchos más eventos como este y muchas más voces como las de hoy tendremos que seguir recogiendo. Si alguno quisiera decir unas últimas palabras, caben en estos últimos 2 minutos. Yo voy a hacer un comentario muy breve y es que me he dejado antes y es como muchos vecinos de Cali hablaban de los chicos, de los jóvenes, como una nueva generación, después de varias generaciones que habían estado en silencio y cómo habían perdido el miedo, ¿no? a protestar, y hablaban de la generación de cristal que es de acero. Y eso me sorprendió mucho también el apoyo popular de los barrios a los jóvenes, de cómo se enorgullecían, de cómo estaban en primera línea, cómo estaban protestando y me pareció algo muy curioso que no es tan común muchas veces en las protestas, que pues, temas de desabastecimiento, etcétera, lo que genera la protesta pues acaba siendo criminalizado. Y aquí vi que había una gran masa popular que apoyaba a esos chicos que decían de la generación de cristal que era de acero. Gracias, Luis. Vicenta cogió ánimo, la vi. Vicenta, cierre usted, necesario. No, pues yo diría que estamos viviendo un gran momento muy fuerte, sí es verdad, pero también un gran momento para reestructurar esta sociedad que no ha sido capaz, o este Estado que no ha sido capaz de vincular las diferentes voces, las diferentes expresiones, las diferentes culturas. Eso. Muchas gracias, Vicenta, y otra vez gracias a todas y todos y a los que nos están escuchando. Vamos a entrar en un receso, creo que de almuerzo, si no estoy mal, o puedo estar equivocado, voy a revisar un momento. No. Sí, perdón, sí, receso necesario. Entonces, no se desconecten, va a quedar la transmisión abierta con unos videos que les hemos preparado también, pero de nuevo muchas gracias, Alejandro, Natalia, Luis, Juan Diego, Vicenta, placer tenerlos. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y mucha fuerza.